y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. Ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. Ahí estaba la respuesta. Muy bien, hermanos, pues ya ven que todavía estamos en el libro de Jeremías. Qué experiencia leer cada libro de la Biblia. Ya mañana empezamos el libro de los jueces. Mañana, lunes. Bien, la importancia de hacer la voluntad de Dios. La importancia de hacer la voluntad de Dios. Muchas veces la voluntad de Dios choca con nuestra voluntad, porque la voluntad de Dios muchas veces no encaja con nuestra voluntad, o nuestra voluntad no encaja con su voluntad. Pero sí debemos saber que la voluntad de Dios es perfecta, aunque a veces a nosotros nos cueste aceptar la voluntad de Dios, pero la suya es perfecta. Cuando no sabemos qué hacer, dijo alguien, cuando no sabemos qué hacer, no hagamos nada. Porque hay momentos en nuestra vida en que llegamos a un punto en que no sabemos qué hacer. No hay salida, no hay solución, no veo el camino, no veo por dónde. Estoy atrapado, callejón sin salida. Y dijo alguien: cuando no sepamos qué hacer, no hagamos nada. Debemos seguir viviendo hasta que Dios nos indique algo. Hasta que Dios nos indique algo. No hagamos nada. Simplemente sigamos viviendo y confiemos que Dios nos va a indicar lo que tenemos que hacer. Generalmente nos desesperamos. Cuando estamos en una encrucijada, cuando estamos en una crisis y no sabemos qué hacer, nos desesperamos, nos asustamos y corremos el peligro de tomar decisiones precipitadas. Corremos el peligro de tomar decisiones a la ligera, que pueden traernos consecuencias dolorosas, malos resultados. Por eso el Señor repite más de una vez en diferentes épocas de la historia de Israel. Dios dice: estén quietos y sabrán que yo soy Jehová. Cada vez que el pueblo de Israel estaba frente a algún peligro inminente, ante algún riesgo, alguna amenaza, el mensaje de los profetas fue: estén quietos, estén tranquilos, no hagan nada. Vean la salvación de Dios. Entonces, me parece bien estas palabras. Cuando no sepa qué hacer, no debo hacer nada. Simplemente seguir avanzando, seguir viviendo hasta que el Señor nos indique o me indique qué debo de hacer. ¿En qué momento aceptamos que se haga la voluntad de Dios? Cuando decimos: Señor, hágase tu voluntad.
Generalmente aceptamos la voluntad de Dios cuando nos damos cuenta que su voluntad coincide con lo que queremos, lo que pedimos, con lo que buscamos. Cuando su voluntad coincide con lo que buscamos o deseamos, gloria a Dios. La voluntad de Dios es maravillosa, es perfecta, Dios es bueno, porque su voluntad fue darme, bendecirme, proveerme, darme la salida, la solución. Y entonces se nos hace muy fácil aceptar la voluntad de Dios. Otras veces aceptamos la voluntad de Dios porque no tenemos alternativa, porque no hay alternativa, porque solo hay una salida y esa salida no nos cuesta, pero ni modo, no hay otra, no hay alternativa, y entonces nos resignamos y aceptamos la voluntad de Dios. Pero muchas veces, cuando no hay otra alternativa, aceptamos la voluntad de Dios de mala gana, no con gusto, no con gozo, no para que Él se glorifique. La aceptamos con tristeza, la aceptamos con nostalgia. Por ejemplo, cuando se muere el ser amado, bueno, era la voluntad de Dios, Dios así lo quiso, pero no nos gozamos porque Dios hizo su voluntad. Entonces la aceptamos con gusto cuando vemos que coincide con lo que buscamos. La aceptamos con resignación cuando no tenemos alternativa. Es muy difícil aceptar la voluntad de Dios en todo tiempo, aun cuando quisiéramos otra cosa, aun cuando no nos complace, no nos gusta, no nos alegra tanto lo que Dios ha hecho. Pero los verdaderos discípulos son aquellos que dicen: Padre, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Esa es la soberanía de Dios. Eso es cuando aceptamos que Dios es Dios y no es un ancianito que está a las órdenes para complacernos en todo. Él es Dios soberano y sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Lo que Él hace muchas veces no es lo que yo quisiera. Lo que Él permite a veces no es lo que yo deseo. Pero Él es soberano. Y he aprendido que si oramos por todo, debemos despreocuparnos de todo y dejar que Dios obre. Si oramos por todo, debemos despreocuparnos de todo lo que nos preocupa, y dejar que Dios haga su voluntad. Su voluntad siempre es perfecta. Él nunca hará nada que contradiga ni su justicia ni su misericordia. Nunca hará nada que contradiga esos atributos. Él es justo y es misericordioso. Nunca dejará de ser misericordioso ni justo. Sus decisiones son perfectas. Entonces yo puedo confiar que todo lo que Él hace tiene un propósito, tiene un plan. En teología maneja un concepto que se llama la voluntad permisiva de Dios. Y la voluntad permisiva de Dios por voluntad permisiva entendemos aquello que Dios permite que se haga, deja que se haga, aunque Él no lo hace, pero Él deja que suceda. Pueden ser acontecimientos, pueden ser decisiones que toman los seres humanos, pueden ser decisiones que toman las naciones. Todo lo que pasa, Dios no está fuera de su control. Él permite que sucedan porque hay un propósito, porque Él tiene un propósito en todo. Él controla su universo, su creación. Podemos darle la gloria a Dios, podemos darle la gloria a Él, porque Él es grandemente poderoso, soberano, justo, misericordioso. Aleluya. A veces pues no quisiéramos lo que Él hace, no quisiéramos tener lo que Él nos da, pero el verdadero discípulo siempre va a decir: Padre,
hágase tu voluntad, en mi vida como en los cielos, en mi familia como en los cielos, en mi trabajo como en los cielos, en la tierra como se hace en los cielos. En los cielos su voluntad es perfecta. En los cielos no hay alteración, nada, no hay rebelión, no hay nada que altere su voluntad. El verdadero discípulo anhela que su voluntad se haga en la tierra. Estoy hablando en esta mañana sobre la importancia de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué hablamos de esto? El contexto o el trasfondo histórico del capítulo 42 es muy importante. Este capítulo 42 lo leímos el pasado 17, lo leímos el domingo pasado, el 17 de agosto, hace 8. Fue la lectura de hace 8. Así que en Jeremías capítulo 42 vemos cómo actúa, cómo procedió lo que el capítulo llama el remanente. El remanente fue ese grupo de judíos, de israelitas, que quedaron en la tierra después de la invasión de Babilonia. Fue ese grupo que se salvó, que sobrevivió y quedó en la tierra. Fueron pocos. En la invasión de Babilonia sobre Judá, la mayoría de judíos murieron por la espada, por el hambre y por la peste. Murieron. Pero otra cantidad de ellos, de judíos, un porcentaje muy alto, los que no murieron, fueron llevados a Babilonia como esclavos. Nabucodonosor dejó en la tierra de Judá a las familias más pobres. Esas familias fueron dejadas en la tierra de Judá para que la siguieran cultivando, para que no quedara la tierra totalmente despoblada. Eso podríamos leerlo literalmente en el capítulo 39, verso 10. El rey de Babilonia dejó a esas familias pobres en la tierra. Nabucodonosor también dejó a ese remanente bajo la autoridad de un tal Gedalías. Gedalías fue nombrado como gobernador de Judá por Nabucodonosor. Gobernador de Judá para que tuviera autoridad no solo sobre el territorio, sino gobernar a ese remanente. Esto lo dice el capítulo 40, verso 5. Los que habían huido al momento de la invasión babilónica, algunos se habían refugiado en Moab, en Edom, en las ciudades filisteas. Bueno, huyeron cuando Babilonia invade Judá. Pero cuando ellos ven que la invasión ha pasado y ha quedado un remanente en la tierra, esos que habían huido volvieron, regresaron a formar parte del remanente. Lo dice el capítulo 40 también, versos 11 y 12. Esos que habían huido regresaron y se integraron al remanente. Pero entre esos que venían de regreso, venía un tal Ismael. Ese tal Ismael estaba influenciado por los amonitas. Los amonitas eran acérrimos enemigos de Israel. Y entonces Ismael planeó el asesinato de Gedalías, el gobernador puesto por Nabucodonosor. Lo asesinó, lo mató a los hombres que le acompañaban en el gobierno y mató a varios soldados caldeos, soldados de Babilonia, que estaban en Judá para apoyar a Gedalías en el gobierno. Fue una masacre. Ismael tenía mucha gente que lo seguía, y comete ese
crimen terrible. Al matar a Gedalías estaba matando al hombre que había dejado puesto como gobernador, el rey Nabucodonosor. Al matar a los soldados caldeos, eso era grave. En fin, esto provocó que la gente que habitaba en Judá pensaran que ahora Nabucodonosor iba a venir e iba a destruir totalmente al remanente por lo que había hecho Ismael. Entonces ellos dicen, bueno, estamos perdidos. Babilonia se viene otra vez sobre nosotros. No hemos cumplido, hemos mataron a sus soldados, mataron al gobernador. Vamos a ser masacrados. El remanente va a desaparecer. Entonces, ante ese riesgo, ante esa posibilidad, ese remanente decide refugiarse en Egipto. Eso lo dice el capítulo 41. El remanente decide descender a Egipto y refugiarse allí. Y lo que tenemos en el capítulo 42 y 43 es nada menos que la decisión que toma el remanente. Ellos deciden refugiarse en Egipto. Leo nada más, sin comentar. Jeremías 41:17 dice: y fueron y habitaron en Jerut Quimán, que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse en Egipto. El remanente está ya, va caminando. Ellos están ya en dirección hacia Egipto. Quieren irse a Egipto, refugiarse en Egipto. Pero antes de seguir adelante con su plan, llaman a Jeremías y le piden a Jeremías que consulte a Dios, que le pregunte a Dios si es su voluntad que ellos se vayan para Egipto o se queden en la tierra. Así que tenemos en este capítulo 42 tenemos los siguientes puntos. Primero, el remanente consulta a Dios. Segundo, el remanente promete acatar lo que Dios diga. Tercero, Dios responde al remanente. La respuesta de Dios va a ser clara, va a ser contundente. 4, el remanente queda advertido de lo que Dios dice. Y el punto 5, el remanente toma la decisión, ahora sabiendo la voluntad de Dios. Buscaron la dirección de Dios y pidieron oración y consejo a Jeremías. Eso fue una buena decisión. Eso fue lo mejor que hicieron. Buscar asesoría, buscar consejo y pedir oración a Jeremías. Ruega por nosotros, le dijeron a Jeremías, ruega por nosotros y consulta a ver si lo que vamos a hacer es correcto. Esa fue la mejor acción. Ellos consultaron a Dios. Pasaron 10 días. A los 10 días, dice el verso 7, aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. Pasaron 10 días y Dios le habla a Jeremías. Pero antes de que venga la respuesta, ellos le dijeron a Jeremías: estamos dispuestos a aceptar lo que Dios diga, sea bueno o sea malo. Y ponemos a Dios por testigo de que vamos a cumplir su voluntad. En su promesa, ellos reconocen que si hacen la voluntad de Dios, les irá bien. Ellos están conscientes. Ellos dicen, sea bueno, sea malo, verso 6, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Están conscientes de que si hacen la voluntad de Dios, les irá bien. Ellos lo saben.
Así que consultan a Dios y prometen aceptar lo que Dios diga, sea a favor o en contra, bueno o malo. Entonces viene la respuesta de Dios 10 días después. Y la respuesta que Dios tiene para ellos es la siguiente. Uno, ellos van a estar bien. Ellos van a estar bien si permanecen en la tierra de Judá. Y segundo, les irá mal si se van a Egipto. Estoy resumiendo la respuesta de Dios. Usted lo puede leer en los versículos del 7 en adelante. Esa fue la respuesta de Dios. Van a estar bien, van a estar seguros, van a estar confiados. No les va a pasar nada si permanecen en la tierra de Judá. Pero les irá mal si se van a Egipto. Qué difícil fue esto para ellos. En esos tiempos, las potencias que gobernaban al mundo era Egipto y Babilonia. Eran las dos potencias, como Estados Unidos y Rusia. Dos potencias opuestas, contrarias, enemigas, pero eran potencias, Egipto y Babilonia. Y geográficamente en medio de esas dos potencias está Israel. Recordemos que ellos vienen de Egipto, de años muy antiguos. Ellos salieron de Egipto, fueron esclavos en Egipto. Vivieron en Egipto 400 años y ahí los obligaron a trabajar, ahí los maltrataron, de ahí los había sacado el Señor. Pero siempre que Israel tenía problemas, siempre que se enfrentaba a alguna adversidad, ellos tenían en la mente: vámonos otra vez a Egipto, volvámonos a Egipto, regresemos a Egipto. La mentalidad de esclavos no se les quitó. Ellos siempre pensaron como esclavos. En realidad se olvidaron del precio que pagaron en Egipto. Y entonces la tendencia y la tentación siempre fue Egipto. En uno de los capítulos que ya estudiamos de Jeremías, vimos que ellos hicieron un pacto de soltar a todos sus esclavos para corregir su conducta mala y así buscar la misericordia de Dios. ¿Por qué lo hicieron? Porque Babilonia los tenía sitiados. Pero en eso aparece Egipto y le declara la guerra a Babilonia y los hace retroceder. Y entonces dicen: ya pasó, ya no hay problema, ya no hay peligro. Vamos a buscar a nuestros esclavos y volvamos a esclavizarlos, porque no hay quien nos trabaje la tierra, no hay quien nos construya las casas. Volvieron a esclavizar a sus hermanos y habían hecho un pacto, habían pasado en medio de los animales descuartizados, hicieron un pacto ante Dios de que iban a cumplir en soltar a sus esclavos. Pero el detalle es que Egipto hizo retroceder a Babilonia y los hizo retroceder hasta llevarlos casi a arrinconar. Y en el río Éufrates ocurre una batalla, la batalla de Carquemis. En esa batalla Babilonia derrota a Egipto, los derrota de tal forma que los egipcios salen huyendo. Ellos tocan la retirada porque son derrotados y vuelven a Egipto. Por eso es que cuando ellos violaron el pacto de soltar a sus esclavos, Jeremías les dijo: esos que ustedes vieron que se fueron, así van a volver. Los babilonios van a regresar. Así que y van a regresar para cumplir la sentencia que Dios tiene sobre ustedes. Así que regresan a Egipto. Egipto regresa a su tierra.
Babilonia con el tiempo vuelve a empezar a incursionar para conquistar las tierras y en esta sí, Jerusalén se va. Jerusalén cae, es quemada, es consumida. Y ahí tiene lugar lo que estoy enseñando ahora. Ellos están bajo el poder de Babilonia, han quedado sometidos, subyugados a la autoridad de Babilonia. Y ahora que han matado a Gedalías, han matado soldados caldeos y a los que gobernaban con Gedalías, ellos dicen: estamos muertos. Nabucodonosor vendrá con todo y nos va a acabar, y el remanente se acaba. Vámonos a Egipto. Vámonos a Egipto. Lo que ellos no saben es que Babilonia tiene planes de seguir invadiendo y Egipto va a caer en manos de Babilonia más adelante. Así que Jeremías les advierte en estos capítulos que ellos no van a escapar de la espada si se van a Egipto, porque Dios tiene sentenciado a Egipto también, y Egipto también va a caer en manos de Babilonia. Y si ellos se refugian en Egipto, ellos van a sufrir también las consecuencias. Así que la respuesta que Dios les da es: ellos van a estar bien si permanecen en la tierra de Judá. Si se van a Egipto, les va a ir mal. ¿Qué situación más difícil? Más difícil. Inseguridad, miedo, temor, angustia. El saber que las potencias están en pugnas, están amenazándose, están midiendo sus fuerzas y ellos están en medio. Y ellos piensan que refugiándose en Egipto van a estar seguros, porque lo que no saben es que Dios va a juzgar a Egipto y los va a entregar también en manos de Babilonia. Por eso les dice Dios a través de Jeremías: quédense donde están, quédense ahí, quédense quietos, confíen, yo estoy con ustedes. Eso es todo. Confíen, yo estoy con ustedes. No se muevan, no vayan a Egipto. Si van a Egipto, les va a ir mal. Bueno, Dios ya habló, esa es su voluntad. Ellos habían dicho: haremos lo que Dios diga, sea bueno o malo, y ponemos a Dios por testigo de que haremos su voluntad. Ya está dicha la voluntad de Él. Ahora esperemos la respuesta del remanente. El remanente queda advertido. Mire la sentencia, capítulo 42. Mire lo que dice el verso 19. Eso vale la pena leerlo. Dice el verso 19: Jehová habló sobre vosotros. Esto son palabras de Jeremías. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá. No vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. Lo voy a repetir. Esto es solemne. Jehová habló sobre ustedes, oh remanente de Judá. No vayáis a Egipto. No. Esta intención, esta decisión está bloqueada. Dios no la autoriza. Dios no está con ustedes si se van a Egipto. No vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. Están advertidos. Pero ¿qué hace el remanente? El remanente toma su decisión. Pasa el capítulo 43 rápidamente, versículo 2. Dijo Azarías, hijo de Osaías, y Joanam, hijo de Carea, y todos los varones soberbios. Y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no vayas a Egipto para morar allí.
Y no que habían dicho, pues sea lo que sea, lo que el Señor diga a través de tu boca lo vamos a aceptar, bueno o malo. Ahora ya saben lo que Dios ha dicho, ya están advertidos. Ahora dicen, y dice, se juntaron líderes y varones soberbios para decirle a Jeremías: estás mintiendo. Estás mintiendo, mentira dices. No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decirnos: no vayáis a Egipto para morar allí. Y entonces le dice: lo que nos estás diciendo te lo ha dicho Baruch. Jeremías, lo que nos estás diciendo no te lo dijo Dios, te lo dijo Baruch. Baruch era su secretario, era el que copiaba sus escritos. Estás influenciado por Baruch, él te aconseja. Y lo que nos está diciendo es consejo de Baruch. Y pues vemos entonces que el remanente no cumple lo que habían prometido. Habían dicho: haremos la voluntad de Dios, aceptaremos lo que Dios diga, sea bueno o sea malo. Pero ante la realidad, ahora que está la realidad ante sus ojos, dicen: no, es mentira. Versículo 7 del capítulo 43 dice: y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron la voz de Jehová. Entraron a Egipto desobedeciendo la voz del Señor. Como ya he dicho, volver a Egipto fue siempre una tentación para Israel. En Egipto, Israel siempre vio no solo un lugar para refugiarse, sino ellos vieron en Egipto un lugar para defenderse. Confiaron en Egipto. En el libro de Isaías, Dios le dirá a Israel: los egipcios no son dioses, son hombres, y sus caballos son animales. Ellos no pueden hacer más de lo que el Señor hace. Así que Isaías también se lo dijo, que era una insensatez confiar en el hombre y confiar en los caballos. Ellos tienen problemas para confiar en Dios. Ellos siempre confiaban en Egipto. Y saben que se van a Egipto, como dice el verso 7. Dice: entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron la voz de su Dios. Ese remanente se va a Egipto y obligan a Jeremías a que se vaya con ellos. Al llegar a Egipto, ¿sabe qué pasó? Se corrompieron. Se entregaron otra vez a la idolatría como antes. Terminaron adorando otra vez a una diosa que llamaban Reina del Cielo. El capítulo 44 y 45, usted lo puede leer, recalca ese problema. Ellos volvieron a ser adoradores de la Reina del Cielo. Y en Canaán la Reina del Cielo era Astarot, Asera, era la diosa fenicia. Astarot era la Reina del Cielo. Otros la llamaban Isis. Entonces ellos terminan adorando a esa deidad que era muy popular, muy conocida en el mundo antiguo. Terminan adorando y sirviendo y haciéndole ritos a la Reina del Cielo. Y cuando Jeremías los confronta, porque Jeremías está con ellos en Egipto, cuando los confronta y le dice: por eso Dios permitió que los babilonios y los asirios se llevaran a sus padres en cautiverio. ¿Sabe qué dijeron ellos? Cuando adorábamos a la Reina del Cielo nos iba bien. Cuando la adorábamos teníamos mucho, teníamos de todo. Pero dejamos de servir a la Reina del Cielo y mira todo lo que nos ha pasado, Jeremías. Fíjese cómo el diablo distorsiona a la mente para que el hombre no se dé cuenta ni haga diferencia entre la verdad y la mentira, o entre el error y lo acertado o lo asertivo. Ellos piensan que les iba bien porque adoraban a la Reina del Cielo, a Astarot o a Asera. La están adorando otra vez, pensando que de esa manera les va a ir mejor. Y Jeremías
les va a advertir: la espada viene, el hambre viene, la peste viene, porque Egipto va a caer en manos de Babilonia. Y eso fue lo que pasó. Ese remanente desapareció. ¿Sabe quiénes fueron el remanente que pobló la tierra más adelante? Fueron los que fueron cautivos a Babilonia. Y por edicto de Ciro, el persa, volvieron a la tierra para poblarla. Ese remanente que fue llevado en cautiverio, regresaron. El remanente que se rebeló contra Dios, del cual estamos hablando, desaparecieron. Oh, hermanos, es grave saber lo bueno y no hacerlo. La Biblia dice que es pecado saber lo bueno y no hacerlo. No es pecado solamente hacer lo malo. Pecado también es saber qué es bueno y no hacerlo. Ellos sabían lo correcto, sabían qué era lo que Dios quería, qué les pedía Dios, qué les dijo, cuál era su voluntad. Pero se rebelaron y desapareció ese remanente. En Jeremías 46, capítulo 46, se relata el juicio que Dios envía a Egipto a través de los babilonios. Todo esto nos enseña algunos principios. Número uno, de esta historia, saquemos la siguiente conclusión. Número uno, es bueno buscar la voluntad de Dios. Busquemos siempre la voluntad de Dios. Recordemos que Él es soberano y que Él hace lo que quiere en los cielos y en la tierra, que su voluntad es perfecta, pero busquemos su voluntad antes que la nuestra. Amén, hermanos. Amén. Mire, en las cláusulas que Jesús enseñó acerca de la oración conocida como el Padre Nuestro, el Padre Nuestro contiene cláusulas. Y lo primero que hay, la primera cláusula en la oración es adorar. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La segunda cláusula es poner en primer lugar su reino, venga tu reino. Y la tercera es hágase tu voluntad, aquí como se hace en los cielos. Su voluntad es más importante que mi voluntad. Su voluntad es más importante que mis intereses, que mis gustos, que mi placer. Es mejor su voluntad. Busquemos siempre la voluntad de Dios. Número dos, busquemos consejeros confiables. No cualquier persona puede ser su consejero. Busquemos consejeros confiables. Ellos acudieron a Jeremías. Habían muchos profetas en su tiempo, pero ellos sabían, los hechos hablaban. Todo lo que Jeremías había profetizado ya estaba cumplido. Los hijos de Israel habían caído en manos de Babilonia. La palabra de Jeremías se cumplió. Busquemos consejeros confiables. No cualquier consejero. Yo soy en esto un poco muy precavido. Prefiero que alguien me diga por las escrituras esto y esto es lo que Dios piensa, a que alguien me diga el Señor dice. Perdónenme, eso es muy personal, ¿verdad? Pero busquemos consejeros confiables. Número tres, busquemos consejo con toda sinceridad. Busquemos consejo, pero no a nuestra manera. Abiertos a hacer lo que Dios quiera, sea bueno o sea malo. Aprendamos de ellos, aprendamos de lo que pasó ya. A ellos les fue mal porque pidieron consejo, pero prevaleció el deseo y la voluntad de ellos. Les fue mal. Entonces pidamos consejo, pero no para oírlo nada más y al final hacer lo que a mí me parece mejor. Porque eso pasa a veces. Hermano, ¿usted qué piensa? ¿Me caso con él o con ella? ¿Sí o no? De todos modos ya lo decidió. Ya lo decidió. ¿Para qué? ¿Para qué pide consejo? Ahora, ¿quiere usted un consejo? ¿Aceptaría usted que le digan que no y lo deja y la deja? Eso es otra cosa.
Muchas veces solo pedimos consejo por curiosidad, para calmar la conciencia, para decir yo cumplí con esa parte, pero en realidad ya tenemos la decisión tomada. Busquemos consejo, no simulado. Anoche hablamos de eso, ¿verdad? Haciendo simuladamente la voluntad de Dios. No lo hagamos así. 4, no nos precipitemos en tomar decisiones. Estemos tranquilos. ¿Sabe que el Señor le dijo a ese remanente: quédense quietos en Judá, quédense quietos en la tierra? Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Aleluya, eso es maravilloso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo quiero concluir. Aleluya. Yo lo leo, capítulo 42, verso 9. Y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré. Verso 11. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. No temáis. En otras palabras, quédate quieto, no hagas nada. ¿Acepta usted el consejo? No corra, no se precipite. No se precipite. Pida consejo, pero a consejeros confiables. No nos precipitemos en tomar decisiones. El tomar decisiones precipitadas nos ha traído tristes resultados, graves consecuencias. Y por último, desobedecer la voluntad de Dios traerá malos resultados. Hermanos amados, Dios tiene planes de bien para su pueblo. Dios tiene planes de bien para su vida. Pero Él nos recordará siempre que obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer su palabra es mejor que los sacrificios. Porque desobedecer a Dios es grave. La historia, la Biblia y la historia está llena de ejemplos de lo trágico que es saber lo que es bueno y no hacerlo. Desobedecer la palabra sabiendo que lo que estábamos por hacer no era correcto. Que el Señor nos ayude a poner en práctica la palabra de Dios. Busquemos siempre su voluntad. Busquemos consejeros confiables. Busquemos consejo de Dios, pero no de manera simulada. No nos precipitemos, no tomemos decisiones a la carrera. Y recordemos que desobedecer la voluntad de Dios siempre traerá malos resultados. Seamos prudentes, precavidos, sabios, entendidos. Estudiemos la palabra, leamos siempre la Biblia. Y de esa manera, mire, dijo Moisés al pueblo de Israel: si ustedes meditan en la palabra y no se apartan de la ley de Jehová, las demás naciones van a decir: pueblo sabio y entendido es este. Pueblo sabio y entendido es este. ¿No le parece que eso es lo que debieran de decir los demás de usted y de mí? Qué personas tan entendidas, tan sabias son estas. Conocen la palabra de Dios. Por eso hace 8 decíamos: el lamento de Oseas fue: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque desecharon la ley. Yo también deseché a sus hijos. Hagamos la voluntad de Dios. Vamos a estar de pie. Gocémonos en la palabra. Démosle gloria a Dios, porque su palabra nunca llega tarde. Su palabra siempre estará a tiempo para advertirnos qué es bueno y qué es malo, qué es lo correcto, qué es lo que no debemos hacer. Si lo que vamos a hacer es injusto, si lo que vamos a hacer
Si lo que vamos a hacer es faltar a la verdad, si lo que vamos a hacer es falta de misericordia, entonces no es bueno. Lo vuelvo a decir, si lo que estamos por hacer no es justo, o no es verdad, o es faltar a la misericordia, entonces no es bueno. No es bueno, no es bueno, usted ya lo sabe. Porque misericordia quiero, dijo el Señor, y no sacrificio. Porque la misericordia, la verdad y la justicia es lo que Dios esperaba de ellos. Caminemos en su palabra, hermanos. Seamos un pueblo entendido, sabio, por el consejo de la palabra de Dios. Cierre sus ojos. Yo quiero invitarle a que le dé gracias al Señor. Dele gracias, porque la palabra siempre ha estado allí para advertirnos, para corregirnos, para iluminarnos, para decirnos, para cuidarnos, para protegernos. También nos ha confrontado, nos ha corregido. La palabra de Dios es maravillosa. Padre que estás en los cielos, gracias te damos. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva, es eficaz, es lámpara a nuestros pies. Tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor, porque no seríamos capaces, Señor, de avanzar y de acertar en la vida si tu palabra no existiera con nosotros. Gracias te damos por ella. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por esta palabra que tenemos en nuestras manos, en nuestro corazón y en nuestra mente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor. Adoremos como un pueblo entendido. Adoremos a Dios como un pueblo sabio, un pueblo que conoce las Escrituras, que conoce su palabra. Difícil sé que es